Sean bienvenidas y bienvenidos todos al webinario Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Bolivia y América Latina, Gobernanza, Transparencia y Financiamiento Climático. El objetivo de este evento es contribuir a una comprensión integral acerca del proceso de actualización, implementación, monitoreo y reporte de la NDC de Bolivia que favorezca su articulación social, política, institucional, territorial, sectorial, acceso financiamiento climático y mejore los mecanismos de comunicación de los esfuerzos del país en el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París. A continuación, le voy a ceder la palabra a la señora Mariana Rodríguez, viceministra de Planificación y Coordinación del MPD, con quien tendremos el agrado de dar la inauguración de este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación en este importante evento. Desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo y en coordinación con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, buscamos cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París. Este año buscamos establecer metas más ambiciosas para lograr los objetivos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y presentarlos ante la COP26, que como bien sabemos ha sido postergada para la siguiente gestión en el año 2021. Como es de su conocimiento, Bolivia presentó el año 2015 su contribución nacional determinada, priorizando a los sectores de agua, bosques y agropecuaria y energía, planteando compromisos y metas específicas para cada uno de ellos. Cabe mencionar que la contribución de compromisos y metas específicas, cabe mencionar que la contribución de Bolivia se encuentra fundamentada en la responsabilidad histórica de los países y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciados. Asimismo, de acuerdo con los compromisos internacionales, Bolivia ha incorporado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la gestión 2016 a la 2020 los compromisos de la contribución a la agenda pública nacional, todo esto bajo una lógica de desarrollo sustentable, compatible con el clima y la inversión pública. En el marco de estos antecedentes, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha solicitado la cooperación técnica de la GIZ con el objetivo de desarrollar un diagnóstico y evaluación general del estado situacional de las NDC y las recomendaciones para su revisión, mejora, implementación, así como también la evaluación como parte del monitoreo y seguimiento a los compromisos del Acuerdo de París. En este contexto y considerando la declaratoria de emergencia departamental por los incendios forestales de la gestión 2019, que como sabemos afectó a más de 3,5 millones de hectáreas de bosques, muchos de ellos vírgenes de la Chiquitanía, así como también los desastres naturales relacionados a las sequías, heladas, granizadas e inundaciones. El gobierno de Bolivia tiene como objetivo primordial realizar todos los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la pobreza, con amplia participación de actores públicos, privados, cooperación internacional, la academia, los pueblos indígenas, más aún en un contexto de emergencia sanitaria como el que actualmente enfrentamos. Finalmente, quiero agradecer y destacar el apoyo de la GIZ, la Unión Europea y de todos los expertos nacionales e internacionales que nos acompañan en este inicio del proceso de análisis y reflexión de estos avances y de los desafíos de las NDC en Bolivia. También la hoja de ruta a seguir para la implementación conjunta e integradora con todos los niveles y actores del Estado. Así que una vez más, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Liliana. Este gráfico está visualizando el cambio en la temperatura promedio global entre 1850 y 2017. Cada franja representa un año. Eso fue el gráfico primero. En la segunda lámina, vemos que el cambio climático tiene varios desafíos, pero también tiene urgencias y oportunidades para la acción climática. La protección del clima es una oportunidad y es una cuestión del futuro para la humanidad. El cambio climático ya es una realidad. La ciencia nos dice que tenemos que limitar el calentamiento global entre 1.5 a 2 grados. También la ciencia nos dice que ya hay un incremento actual de 1.1 grado. Y es necesario actuar rápidamente con acciones de largo alcance para lograr el objetivo de 1.5 grados.
Hay varias consecuencias del cambio climático. Eventos extremos, Tarija, julio del 2019, la nieve, inundaciones, sequía, desertificación, salinización y erosión, entre otros. Sin contramedidas firmes, algunos datos, se está esperando a nivel global que en el 2030 van a haber 100 millones de personas adicionales en pobreza extrema y 30% menos de rendimiento en la producción. En 2050, más que 140 millones de migrantes climáticos y más que 5.000 millones de personas sin acceso al agua. En las ciudades para el 2100 se estima que la temperatura promedio va a incrementar entre 2.5 y 5 grados. Pero hay también oportunidades en la acción climática. Según el informe Nueva Economía Climática o The New Climate Economy Reform, se pueden crear hasta 26 billones de dólares en beneficios económicos para el 2030 con tomar una transformación hacia una economía bajo carbono y resiliente al cambio climático. Reducir los daños relacionados con el clima, crear empleos en el sector verde, crear empleos para género, para mujeres. Y quiero acordar que las soluciones naturales como la restauración de los bosques, evitar la deforestación, podrían proporcionar 1/3 de la protección climática necesaria para 2030 para mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados. Ahora me voy a permitir 2 láminas sobre las negociaciones climáticas. El estado actual. El Acuerdo de París es el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Central para la implementación del acuerdo son las contribuciones determinadas a nivel nacional y el aumento de ambición cada 5 años. Hay 3 ejes importantes: la adaptación, es decir, fortalecer la capacidad de las sociedades de afrontar las consecuencias del cambio climático; la mitigación, es decir, limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, es decir, reducir los gases de efecto invernadero, GI, y la parte de finanzas, alinear los flujos financieros hacia acciones amigables al clima. Bueno, ¿qué pasó el año pasado? COP25 en Madrid, los temas de negociación, aumento de ambición 2020, informes sobre adaptación, pérdidas y daños, marco de transparencia, género, desarrollo de capacidades eran los temas de negociación. Pero los resultados por parte eran decepcionantes. Hay una discrepancia entre las demandas de la sociedad civil y la acción política a nivel global. Muchos temas de negociación se han trasladado a la COP26 y hay un señal insuficiente para una mayor ambición. Quiero que enfoquen en el termómetro al lado derecho de ese gráfico. Donde estamos ahora es la flecha. Estamos en 1.1 grados de calentamiento y el Acuerdo de París quiere llegar a 1.5 grados, quiere limitar. Pero los NDCs presentados nos están llevando a 3 grados en ese momento. Por eso es muy importante la actualización de los NDCs y la limitación para realmente bajar esa brecha que vemos en ese momento. El 2020 es el super año climático, o tal vez es el año donde nos estamos dando cuenta que nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque creemos que podemos engañar a la naturaleza. Hay una serie de eventos planificados, pero por el COVID-19 hay varios eventos que se han postergado. Este año también es el vínculo importante entre el cambio climático y la biodiversidad, que también ocupa un lugar muy importante en la agenda. La COP26 y la COP de biodiversidad se están postergando, pero la actualización de los NDCs no. Y lo que estamos viendo es con esos formatos virtuales podemos seguir trabajando juntos, actualizar las NDCs para proteger el clima y el medio ambiente. Muchas gracias.
Astrid ya habló del desafío, por supuesto, ambiental, pero combinado con el COVID, estamos en un año muy especial. El mensaje principal para mí es que estas dos crisis que estamos viviendo juntos nos revelan mucho sobre la actuación humana sobre nuestro planeta. Para enfrentar el desafío global, que es el desafío del cambio climático, Europa se ha comprometido a una inversión enorme que se llama el Pacto Verde Europeo. Este pacto es con la ambición de que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro para 2050. Hay políticos en Europa que quieren ser aún más ambiciosos hasta 2045 o 2040. Entonces, este Pacto Verde ahora se combina bajo la crisis económica que creó COVID, una recuperación verde. Y estamos yendo hacia un compromiso no solamente europeo, sino también un compromiso de muchos gobiernos y global hacia una recuperación que sea totalmente en mano con nuestras ambiciones ambientales. Próxima lámina. ¿En qué consiste el Pacto Verde Europeo? Primero, la idea es transformar la economía de la Unión Europea para un futuro sostenible, dejando nadie atrás y aumentar la ambición climática, descarbonizar el sector de la energía, movilizar la industria para la economía circular y limpia, construir y renovar, eliminar la contaminación, preservar ecosistemas y biodiversidad y una estrategia de la granja a la mesa y también con un enfoque sobre movilidad sostenible. ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cómo financiamos esta transición hacia una economía y una sociedad verde? ¿Cómo hacemos para que no dejemos a nadie atrás? Bueno, esto pueden ver en Internet lo que es el Pacto Verde Europeo, pero de verdad tenemos unas metas enormes en Europa, pero también hay un compromiso político por parte de la Unión Europea y de los países miembros que se eleva a 100.000 millones de euros. Es un financiamiento bastante importante. Entonces, junto con ese compromiso europeo, hay una dimensión externa. Nos comprometemos a invertir 25% de los recursos dedicados a la cooperación internacional hacia objetivos climáticos. Después hay un énfasis sobre establecer normas para un crecimiento sostenible. Entonces, de verdad, el comercio es una parte muy importante y las cadenas de valor en este Pacto Verde y a través de la diplomacia. La ambición es establecer alianzas verdes entre Europa y América Latina y el Caribe, pero también con otros continentes, otras regiones del mundo. Yo trabajo con Euroclima. ¿Qué es? Euroclima es un programa regional de cooperación con América Latina, con el objetivo, por supuesto, de reducir el impacto del cambio climático y sus efectos y promoviendo la mitigación, la adaptación, la resiliencia y la inversión, como explicó la colega Astrid. Pero también apoya a un diálogo. Y es este diálogo que es lo más importante para establecer las alianzas, las normas y las relaciones entre no solamente continentes, sino también entre países y entre regiones.
basados en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo se implementa? Tenemos acciones orientadas hacia las contribuciones determinadas a nivel nacional. Estos compromisos, estas acciones corresponden siempre a las necesidades de los países. Puede ser un país, puede ser múltiples países. Tenemos varias acciones en 2, 3, 4, 5 países. Y así tienen una potencial de tener un efecto transformador. Pero también un elemento importante es que tiene que tener un valor añadido desde Europa. Colaboramos con 7 agencias, 5 agencias europeas y 2 agencias de las Naciones Unidas y damos acciones en asistencia técnica, desarrollo de capacidades, estudios, intercambios, proyectos pilotos. Hasta ahora, 2019, tenemos 60 proyectos en los 6 sectores que ustedes ven ahí. En movilidad urbana, producción de alimentos, bosques, eficiencia energética, gestión del agua y resiliencia urbana y reducción y gestión del riesgo de desastres. En el elemento transversal tenemos 50 acciones, más de 50 acciones en 18 países. Lo que estamos haciendo en Bolivia, tenemos 13 acciones en sectores diferentes. Ahí en la pantalla pueden ver los socios y también los sectores en donde trabajamos ahora como Euroclima. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar como programa? La lógica de Euroclima hacia el futuro va a estar basada completamente en lo que llamamos el diálogo país. Y el diálogo país, por supuesto, prioriza las necesidades del país, pero se enfoca también en un monitoreo y una coordinación continua y una articulación con otras iniciativas como el NDC Partnership y iniciativas de otros socios. Y tenemos un diálogo, una metodología bien desarrollada para cómo interactuarnos con los países socios. Aquí van las líneas prioritarias. Planes y políticas, finanzas para convertir los millones que necesitamos hasta billones o trillones de dólares o de euros y mejorar la transparencia. Pero una cosa muy importante son las líneas transversales. Es la coordinación intersectorial, multinivel, interministerial, entre sectores. Sabemos todos que los sectores que contribuyen más al cambio climático son de transporte, de energía, de agricultura. Entonces, es muy importante para nosotros trabajar con todos los sectores. Tenemos aquí un ejemplo de una acción que es una capacitación sobre cómo formular los proyectos climáticos bancables, que es una acción implementada por nuestros socios de GIZ. Para resumir, para nosotros, Bolivia, por supuesto, es un socio estratégico y nuestra cooperación futura va a estar basada en este Pacto Verde, hacia una alianza verde entre los 2 continentes. Y nada más. Muchísimas gracias. Nosotros nacimos porque somos el mecanismo financiero para la conversión marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Nosotros nacimos para ser ese mecanismo que va a canalizar los recursos de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo. ¿Cómo? Con una acción obviamente climática, pero tenemos unas particularidades muy interesantes y unos principios como el tema de la ambición,
y sobre todo tratar de buscar proyectos que son de cambio de paradigma, obviamente tanto en mitigación como en adaptación. Nosotros principalmente lo que hacemos es justamente ayudar a los países a que logren esas metas de sus NDCs y también en términos de adaptación y planes de adaptación y que los hagan combinados, como le decimos nosotros dos, cross-cutting, y obviamente canalizar más recursos. Tenemos unas ventajas muy grandes que son el hecho de, por ejemplo, poder movilizar al sector privado, tanto al público, articular, cofinanciar y demás. Pero todo bajo un principio de que el país es el que manda. ¿Ok? Ustedes son los que deciden y ustedes son los que les dicen al GCF. El GCF nunca, y ojalá tengan la oportunidad de ir a Bolivia, yo nunca llegaré a decirles qué hacer. Ustedes me tienen que contar qué hacer, obviamente alineado con sus políticas y estrategias, y en estos temas y sacamos proyectos. Con esos, digamos, principios y valores del GCF se creó en el 2010, entonces solamente tenemos 10 añitos, pero con esos 10 añitos ya hemos... estamos en el proceso, pues ya pasamos el proceso de recapitalización, pero para resumir, tenemos más o menos, hemos tenido unos 20.000 millones de dólares y seguimos pues obviamente financiando proyectos. Tenemos, digamos, yo en los primeros proyectos que se empezaron de verdad ya, digamos el GCF activo, fue hace 5 años, es decir, la mitad de nuestra historia, en el 2015, que fue justamente cuando yo llegué al fondo y se activó toda esa cartera de proyectos y de apoyos que ya les voy a explicar al fondo. Entonces, brevemente, y lo pueden encontrar todo esto en la página web, tenemos más de casi 130 proyectos por más de casi 6.000 millones de dólares. Estamos en más de 100 países, como les decía, atendemos a casi todos los países en vía de desarrollo. Y hemos tratado obviamente de combinar también esa articulación entre el público y el privado y como ven más de la mitad de los proyectos, el 61% se ha ido al sector público, pero también ya hemos articulado casi un 40% con el privado. Entonces, ¿cómo funciona el fondo? ¿Cómo canalizamos todos estos recursos de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo en cambio climático? Como pueden ver del lado derecho del slide, financiamos 8, lo que llamamos áreas de impacto, que pueden ser catalogados como sectores y demás, pero prácticamente es toda la economía, ¿cierto? Todo el aspecto de mitigación que toca energía, transporte, ciudades, industrias, bosques, usos de suelo, en adaptación todo el tema de comunidades, salud, que justamente es muy importante en este momento, seguridad alimenticia, el agua, infraestructura, ecosistemas, etcétera. Entonces, tenemos todos esos sectores y obviamente, como les mencionaba, podemos articular entre ellos porque hay muchos sectores conectados, el de transporte siempre está conectado con el de energía, etc. Ahora, ¿cuáles son nuestros criterios de inversión? Nosotros un fondo, ¿cierto? Entonces, un fondo invierte y busca otros recursos. Eso es lo que hace el fondo. Entonces, somos un mecanismo súper novedoso que además tiene una gran particularidad y es que no solamente damos donación, sino que ofrecemos otros mecanismos financieros que muchos de las multilaterales no ofrecen. Entonces tenemos obviamente préstamos, pero además ofrecemos garantías, equities, etc. Entonces podemos articular una cantidad de instrumentos que hacen estos proyectos además mucho más sostenibles pero obviamente hay también proyectos de neta donación, ya les mostraré eso a continuación. Ahora, entonces, como les decía, nosotros esos proyectos los vamos a evaluar de estos 6 criterios de inversión, que los puedes ver en la pantalla, es el potencial de impacto, bueno, pero en pocas palabras buscamos ese cambio de sostenibilidad, pero de paradigma, estar muy claros que esto es una necesidad del país, que van a haber tantos beneficiarios como sea posible, que es estratégico, porque como ven, esto no es solamente un sector, ¿cierto? Y yo creo que de cierta forma las NDCs, el gran valor que tienen las NDCs es el hecho de que hacen que todos los sectores de la economía se articulen, que son todos los sectores que nosotros financiamos, ¿ok? Entonces, muchas veces la gente cree que esto es un tema neto ambiental y pajaritos de arbolitos. No, esto es un tema de todos estos sectores que les estoy mostrando, de transporte, de salud, de agricultura, de bosques. Esto es vuestros países, ¿no? Y el futuro del planeta, por eso es que se creó el fondo. Entonces, por ejemplo, ha sido muy interesante y además como colombiana es muy interesante ver el caso, por ejemplo, de Bolivia, que tiene como autoridad de traducir todas esas necesidades al fondo. Entonces, digamos, el Ministerio de Planeación tiene esa
obligación y responsabilidad que no es pequeña de traducir todas esas necesidades del país en todos estos sectores, ¿cierto? Entonces, planeación, y de hecho, por ejemplo, en el caso de Colombia, en mi país, también planeación es la autoridad nacional designada, y ha sido una muy buena experiencia porque justamente entienden de todo, van súper de la mano con ambiente, etcétera, y todas las decisiones, de cierta forma, ellos tienen que participar y tienen su voto, etcétera, pero es muy interesante tratar de entender que el cambio climático no es solamente no hay que sacarlo de ahí. Uno salva el cambio climático y lo va a modificar si afecta a los sectores, ¿no? Y se los digo aún más yo como economista. Sabemos, además, que, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, yo soy gerente regional para Latinoamérica y el Caribe para el fondo, tenemos aproximadamente un 60% de las emisiones, ¿no? Que son en temas de afluo, de bosques, etcétera. Pero tenemos, por ejemplo, un sector muy abandonado, que es el de transporte, y es más aproximadamente el 15%, dependiendo de la fuente, y electricidad más o menos un 10%. Es buscar con soluciones prácticas. El fondo lo que da son ventanas de apoyo en estas tres, que como ven son documentos que pueden consultar en línea en nuestra página web, y tenemos tres grandes ventanas, ¿ok? Una es lo que le llamamos el readiness, que es para preparar a los países, sus entidades, sus autoridades, y esto no solamente es planeación, de hecho ayudamos a todos, al sector privado, al financiero, al público, a los indígenas, de hecho ayudamos a que todo el país en su conjunto, donde haya necesidad de capacidades, vamos a darles. Entonces, para workshops, para hacer planes estratégicos, sus planes de adaptación, sus, por ejemplo, actualización, y les voy a dar un ejemplo al final de NDCs, etcétera, etcétera. Entonces, recursos preparatorios. Cada país tiene al año $1 millón. Y ese $1 millón, dependiendo de las necesidades, se ajusta a los sectores y entidades. Nuevamente, hay mucha información en la página web. La segunda ventanilla es lo que le llamamos el Project Preparation Facility. Entonces, sabemos y nos hemos dado cuenta, y con esa responsabilidad de financiar el cambio climático, ¿no? Es muy pesada, como quien dice, y es mucha responsabilidad. Nos dimos cuenta, esto vino después, esta ventana se abrió después, y es que nos dimos cuenta que la mayoría de los países también lo que le falta no son solo capacidades internas de personal y demás, pero recursos para los estudios, para hacer una idea en una realidad. Entonces le falta los estudios de salvaguardas ambientales y sociales, los análisis financieros, les hace falta análisis de género, que es muy importante, consultas, por ejemplo, con comunidades vulnerables indígenas u otras. Entonces ahí es donde entra tratemos de traer a la realidad con estudios, y se les da, aquí no es por país, es por proyecto o programa, hasta 1.5 millones de dólares para un proyecto. Y después tenemos la ventanilla de proyectos, que es lo que obviamente más hacemos, que es financiar los proyectos grandes, pero también tenemos, eso arranca por el SAP. Entonces, si quieren empezar a entender de forma sencilla los proyectos en el fondo, arranque por esa ventanilla, que como su nombre bien lo dice, es una forma sencilla de que los proyectos se muevan rápido y entender el proceso de forma rápida. Tenemos, obviamente, como les decía en su inicio, ya muchos recursos alocados o dados a estas distintas ventanillas. Por ejemplo, en el caso de Readiness, que es la primera, ya hemos llegado a 138 países. En temas, como les decía, de proyectos, ya vamos en miles de millones desembolsados. Entonces, bueno, el fondo ha venido avanzando en ese corto plazo que les había demostrado anteriormente, con todo esto, y dando cada vez más soluciones a los países para que puedan acceder a estos recursos, y no es lo que obviamente tenemos un mandato, y me alegra mucho que la Unión Europea, la GIZ está de hecho acreditada al fondo, como muchas de las multilaterales, y nosotros canalizamos los recursos mediante este tipo de entidades que se acreditan, ¿no? Hay internacionales, hay regionales, hay nacionales. De hecho, Bolivia ha hecho un gran avance con una entidad, que prefiero no dar nombres porque son, digamos, temas por el momento confidenciales, pero que tiene muy buen perfil de poder quizás acreditarse y acceder directamente a estos recursos. Entonces, nosotros trabajamos con todos estos partners, el Banco Mundial, el BID, la CAF, name it, ¿no? El IFC. Tenemos más de 93 entidades acreditadas que trabajan estos distintos instrumentos financieros y que apoyan en los proyectos.
Ahora, por ejemplo, en la parte de Readiness también hay una ventana abierta que no solamente son las entidades acreditadas que pueden participar, puede ser lo que le llamamos los Delivery Partners. No me voy a poner muy técnica porque toda esa información la van a poder ver cuando se lean estos guidebooks y guidelines. Algunos de ellos ya están traducidos al español y los que no están en proceso. Entonces voy a hacerlo más sencillo con Readiness. Pueden ver toda la cartera de proyectos que hemos financiado en nuestra página web, pero voy a empezar sencillo para explicarles prácticamente con este tema de NDCs. Un ejemplo en el cual con el Readiness, esa ventanilla de apoyo de capacidad, estamos apoyando a Centroamérica para que hagan su actualización y hagan un plan estratégico de implementación de sus NDCs. Estos países están pues prácticamente casi todo Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Y la intención justamente es que hay muchos actores, como lo mencionaba la Unión Europea, está el NDC Partnership, Banco Mundial, el BID, bueno, todo el mundo hace algo en relación al NDC. Es responsabilidad del gobierno, ¿no? Como está haciendo en este momento el Ministerio de Planeación, de articular a estos distintos actores. Ahora, estos países, por ejemplo, se dieron cuenta que necesitaban recursos para articular tanta cosa que se hace y no se sabe para dónde va. Entonces dijeron, GCF, por favor, ayúdenos con recursos de Readiness. Estos recursos son de 1.2 millones de dólares para esta región, entonces ven que tampoco es mucha plata y se está haciendo, en pocas palabras, mucha cosa, que es actualizar sus NDCs, asegurarles que lleguen hasta diciembre con una cosa de buena calidad y obviamente objetivos que puedan lograr, pero además con una planificación a largo plazo, ¿ok? A su vez, esto no solamente va hasta diciembre, la intención es que vaya después de que hayan mandado sus NDCs a la implementación, a involucrar actores, a hacer consultas con el sector privado y llegar a proyectos concretos que el GCF pueda financiar. Entonces, este es un ejemplo concreto con el que quería terminar para demostrarles cómo el fondo, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo de Readiness, ¿no? Si se meten a proyectos, estamos hablando de millones de dólares, en el cual estamos apoyándolos y que vemos que hay, obviamente, y estoy trabajando muy de la mano con Bolivia prácticamente todas las semanas para poder que ustedes accedan más a estos recursos, tanto con entidades de acceso nacional como para sus distintos sectores, como el tema de bosques u otros. Y con eso, pues, muchas gracias a todos y... Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por este esfuerzo que han hecho. Como bien se ha estado mencionando, cuando hablamos de impacto climático no estamos hablando de un sector que va a hacerse impactado, no estamos hablando de que hay un problema y por lo tanto una sola solución. Como ustedes ven en esta filmina, hay limitantes en el crecimiento de nuestros países, reducción de la competitividad y productividad y empleo. Hay una afectación al bienestar de la población, que es el fin último de los gobiernos. Nuestra población se ve afectada no solo por degradación de ecosistemas, sino por una cadena de situaciones, porque empiezan a proliferar vectores en el tema de salud, hay escasez de agua, se altera la agricultura, perdemos glaciares y esto es algo súper doloroso que está ocurriendo en Sudamérica. Bolivia y Perú tienen un centro de glaciares que están manteniendo, pero el resto de países lo están perdiendo sus glaciares tropicales. Este tipo de impactos necesariamente son temas estrictamente ambientales porque estamos hablando de impactos que, como identificó el Banco Central de Reserva en el Perú, podrían afectar en nuestro crecimiento una reducción de más del 6% del PBI. Eso se identificó y, por lo tanto, se entró inmediatamente a actuar. Si no invertimos adecuadamente en adaptarnos al cambio climático, podríamos tener en el Perú unas pérdidas y daños de aproximadamente $1 billón en los próximos 5 años si seguimos con los mismos trámites y con las mismas mecanismos sin ningún tipo de inversión. Pero eso no solamente en el tema de adaptación, tenemos oportunidades, no solamente problemas. Invertir en acciones de mitigación del cambio climático podrían a su vez tener un retorno de hasta 7 veces, calculados en más de 2.1 billones. Entonces, si seguimos de la misma manera, impactos negativos, pérdidas en nuestro crecimiento y sobre todo daño a la población. Si actuamos ahora e invertimos en adaptación y mitigación, oportunidades de enfrentar
esta situación de la mejor manera, mejor armados y estructurados, y ese fue el motivo. Gestión integral del cambio climático. Lo que se decidió fue que se iba a incorporar acciones para hacer frente al cambio climático en todas las líneas de acción. No es algo que dependa y exclusivamente de un ministerio, que puede ser el de Ambiente y Agua en Bolivia, o de un ministerio que puede ser el de Planificación para el Desarrollo. Es algo en el que todos debemos estar involucrados. ¿Qué cosa nos unió en el caso peruano? Básicamente en trabajar alrededor de lo que nosotros denominamos una ley marco de cambio climático. Esta ley marco de cambio climático es del 2018, tuvo un proceso de creación bastante interesante y ya fue reglamentada incluso con consulta previa a los pueblos originarios a finales del 2019. Yo estoy dejando en las filminas los links a los cuales pueden ustedes acceder para tener mayor información en caso sea de su interés conocer qué pasó propiamente con este proceso o con esta ley. Esta ley de cambio climático nos permite articular compromisos que ya como país hemos tenido. El Acuerdo de París, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son unas guías que nos llevan a no solo el establecimiento de y el compromiso de metas nacionales, sino todo esto nos lleva a desarrollo para nuestra población, contención de los impactos negativos que puede tener toda actividad económica, toda, desde la más local y rural hasta la más industrializada y urbana. Toda puede ser involucrada, impactada negativamente por el cambio climático si no actuamos ahora como debe ser. Línea de tiempo histórica, la gestión integral del cambio climático. Nosotros aquí tuvimos me parece que es una de las lecciones aprendidas más grandes que quiero compartir con ustedes. Si ustedes pueden ver esta filmina 9, que se llama Línea de Tiempo Histórica de la Gestión Integral del Cambio Climático, podrán ver que estamos hablando de un proceso que ha comenzado en el 2015. La viceministra ya lo dijo. La viceministra mencionó que Bolivia había en el 2015 dado sus NDCs y estaban en proceso de revisión. Bien, ahora nos está pasando lo mismo a nosotros. Nosotros en el 2015 dimos nuestros NDCs y hemos pasado desde esa fecha a este momento a un proceso de revisión. Se elaboró un grupo técnico multisectorial. Hubieron 13 ministerios, además del Centro de Planificación en el Perú, quienes durante 2 años elaboraron un informe que permitió identificar nuestras contribuciones nacionales determinadas y actualizarlas. En paralelo, tuvimos un proceso de elaborar la ley de cambio climático y elaborar el reglamento. Y esperamos en el transcurso de este año poder presentar ya los aportes de esta NDC. Fundamental la participación de todos, multiactor, multinivel, multisectorial, multiinstitucional, porque de otra manera no podemos lograr resultados. Nuevo ciclo de la gestión integrada del cambio climático. Ahí ustedes pueden ver que para elaborar unas NDCs adecuadas hay criterios de fortalecimiento institucional, implementación sectorial, implementación multinivel, implementación multiactor y financiamiento de estas contribuciones. Cada una de estas líneas de acción permiten que no solo la construcción de las NDCs sea viable, sino que también su implementación. Ustedes pueden ver en la filmación que se llama líneas de acción que si no obtenemos un financiamiento adecuado de aquellas contribuciones nacionales que identifiquemos, probablemente esto quedará en el papel y no se lograrán los objetivos que necesitan. Un tema fundamental, por favor, en el que quiero incidir. No solamente se pasó 2 años construyendo cuáles eran nuestras contribuciones, sino también en qué parte del presupuesto nacional debíamos incorporar esas acciones para que fueran realizables. Por supuesto que se puede requerir también cooperación internacional, pero es necesario una apropiación de cada uno de los sectores, de que ellos también dentro de sus presupuestos de su día a día
son acciones que deben llevarse a cabo. Tiene como título el compromiso climático del Perú y les cuento que en nuestras NDCs estamos hablando de 91 medidas de adaptación identificadas y 62 medidas de mitigación identificadas. Pueden ustedes ver en la parte baja el enlace hacia el informe final del grupo técnico multisectorial que trabajó las NDCs por si quieren una mayor detalle del trabajo que se llevó a cabo. Pero básicamente estas 91 medidas de adaptación van a reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgo. El tema de riesgo en países como los nuestros, andino-amazónicos, es fundamental en materia de cambio climático. Ustedes saben que lamentablemente somos un país que se ha visto afectado por, esporádicamente o periódicamente nos vemos afectados por desastres naturales. Algunos de ellos seguramente cada vez podemos estar más preparados para enfrentarlos, fenómeno del Niño, etcétera, pero en otros casos como deslizamiento, nevados, deglaciación, no necesariamente estamos puntualmente mirando cómo reducir nuestros niveles de vulnerabilidad y riesgo en este caso. Y en el caso de medidas de mitigación, que es muy similar a Bolivia, cómo ver de reducir emisiones en el tema de cambio de uso de suelo, mal manejo de bosques, energía y movilidad, etcétera. Y a grandes rasgos de cuáles son estas medidas de adaptación y mitigación de las NDCs. Ustedes pueden ver que las 91 medidas de adaptación están básicamente en 5 áreas temáticas, que son agricultura, bosque, pesca, salud y agua. Y las medidas de mitigación que son básicamente están en cambio de uso del suelo, energía, procesos industriales, agricultura y desechos. Les dejo ahí más o menos cuáles son los principales desafíos de estas NDCs, porque hay que trabajar mucho, socializarlas mucho, alinearla con las políticas públicas, planificar y fortalecer capacidades, que es lo fundamental. Van a tener ustedes 2 filminas con ejemplos de, por ejemplo, qué acciones concretas, medidas concretas se están haciendo en materia de agua y quiénes las hacen, porque por supuesto que hay un liderazgo del Estado, evidentemente, y lo van a ver ustedes aquí. La gestión integrada del cambio climático necesita propuestas y compromisos de mediano y largo plazo, porque las soluciones son de mediano y largo plazo. Esto requiere, por lo tanto, que saquemos al país adelante con soluciones concretas, pero aportando el sector privado, el sector público, la sociedad civil, los pueblos originarios, porque necesitamos que estas acciones puedan ser medidas, puedan ser monitoreadas, sean ambiciosas, pero alcanzables. Y para eso lo tenemos que hacer de manera conjunta todos. De esa manera, nuestra primera meta, que es el ser humano, será el que se vea beneficiado con los resultados de nuestra acción del cambio climático, así como lo va a hacer también la Madre Tierra. Muchas gracias. Agradecer la oportunidad de presentar los hallazgos y la introducción hecha por la viceministra Rodríguez, Astrid, Andrew de la Unión Europea, Jessica del GCF y Lucía del Perú, nos permiten tener un contexto para hablar en específico de cuál es el estado de situación en la implementación de la NDC en Bolivia. Entonces, básicamente el contenido que les voy a mostrar es respecto a un análisis que hemos hecho con GIZ en Bolivia, con el equipo de Luisa Fernanda Velasco, Carlos Saavedra, Elvira Gutiérrez y ciertamente Astrid Michels. Entonces, les voy a contar un poco sobre el objetivo que ha tenido este estudio, el enfoque metodológico que utilizamos, algunos elementos informados por el MPD sobre la implementación de la NDC en el país, hallazgos del estudio, recomendaciones y mensajes clave. Entonces, como objetivo general, hemos querido tener un diagnóstico del estado de situación sobre la implementación de la NDC en Bolivia, lo cual
es liderada por el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra con los diferentes sectores. Y objetivos específicos, hacer recomendaciones generales de cara a esta oportunidad que hay el 2020, como mencionaba Astrid, de actualizar las NDC según lo decidido en París en diciembre del 2015. Entonces, el estudio ha considerado básicamente dos dimensiones de análisis. Por una parte, una dimensión internacional, que tiene que ver con todo lo referente al proceso multilateral y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los requerimientos del Acuerdo de París y el nuevo marco reforzado de transparencia que se genera, así como también una dimensión nacional con distintos ejes de articulación, en donde, ya le mencionaba, la dimensión internacional tiene los elementos del proceso multilateral y la dimensión nacional considera subdimensiones en cuanto al proceso de formulación del NDC, la articulación político-legal institucional en el país, la articulación sectorial intersectorial, articulación territorial, articulación social y articulación financiera, en línea de un poco lo que presentaba Jessica respecto al trabajo que se hace con el GCF. Entonces, respecto al progreso en la implementación que identifica el Ministerio de Planificación y Desarrollo, es posible mencionar que el Estado plurinacional en Bolivia cuenta con una estructura institucional para la gobernanza del cambio climático y se tiene en la mira generar un plan plurinacional de cambio climático que impulsará toda la arquitectura institucional para hacer una implementación efectiva de la NDC. Los actores involucrados en el proceso preparatorio para la revisión y actualización de la NDC son el MPD, particularmente el Viceministerio de Planificación y Coordinación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y la APMT. En cuanto a la implementación específica, existe una cartera de proyectos con recursos nacionales para 3 áreas priorizadas en la NDC: sector energía, sector agua y sector bosques y silvagropecuario, que han sido los sectores priorizados en la NDC que se presentó en el ejercicio 2015-2016, cuando se alcanzó el Acuerdo de París. También existe inversión en el sector agua y energía para garantizar efectivamente la seguridad hídrica como una meta del desarrollo a nivel de país, y también la integración de las energías renovables en la matriz energética. Y por otra parte, hay algunos avances limitados respecto a las prioridades que se habían planteado para el sector forestal y agropecuario. Respecto al financiamiento, existe un proyecto Readiness que lidera el MPD como autoridad nacional designada, y se requiere fortalecer capacidades institucionales para lograr movilizar más financiamiento desde otras posibles fuentes que existen en el ecosistema de financiamiento climático a nivel internacional. Y al mismo tiempo existe un comité técnico de evaluación para acceso de fondos, el cual recientemente en este año 2020 habría retomado su operativa. También respecto al marco reforzado de transparencia, se tiene que la plataforma RIME, que lidera el Comité Interministerial para la Implementación del Desarrollo, que implementa el PEDES, se identifica esa plataforma como la base para hacer seguimiento a las metas planteadas en la NDC. Entonces, a partir de ahora, yo les voy a comentar sobre los hallazgos que han habido en el trabajo que hemos desarrollado con GIZ. Entonces, respecto a la dimensión internacional, la NDC de Bolivia ha sido marcada de manera importante por la posición política que ha tenido Bolivia y que mencionaba la viceministra en un comienzo respecto a las responsabilidades históricas y responsabilidades comunes pero diferenciadas. Al mismo tiempo, la NDC está alineada con los objetivos del PEDES y
prioriza 3 sectores que ya mencionaba: energía, agua, bosques y agricultura. Y al mismo tiempo sugiere algo muy interesante, que es un índice de justicia climática para la distribución del presupuesto global de carbono, pero no lo aplica para la contribución de Bolivia, para cuánto refiere a las emisiones de Bolivia. Entonces, algo que se identifica es que sería muy interesante que Bolivia pudiese hacer el ejercicio de cuantificar su contribución de mitigación y cotejarlo a la luz del índice de justicia climática que se propone. Entonces, desafío cuantificar los compromisos de mitigación. Respecto a la transición hacia el régimen reforzado, al marco reforzado de transparencia, se tiene que hay poco conocimiento actualmente de cuál es el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de Bolivia. Se tiene que el último inventario nacional de gases de efecto invernadero presentado a la convención, al proceso multilateral, fue en la Comunicación Nacional del año 2009 con año base 2002. Existe un inventario más actualizado en una tercera comunicación, pero que todavía no se entrega al proceso multilateral, por lo tanto, la comunidad internacional todavía no tiene conocimiento respecto a las emisiones actualizadas de Bolivia más allá del año 2002. Al mismo tiempo, para transitar al marco reforzado de transparencia, se requieren mecanismos que permitan hacer seguimiento a las metas que se plantean en la NDC, y ese es un tema a considerar en la actual revisión y actualización. Y ya mencionaba que para la construcción de inventario es necesario de alguna manera mejorar las capacidades existentes, puesto que tampoco el país ha entregado los reportes bianuales de actualización que debieron haber sido entregados por países en vías de desarrollo 2014, 16, 2018. Entonces es fundamental desarrollar capacidades para hacer seguimiento y reportar la acción climática. Dimensión nacional. La formulación del NDC tiene congruencia en el sentido que está vinculada al PEDES, y en ese sentido se prioriza la adaptación y las metas de adaptación particularmente del sector agua. Ya mencionaba antes que el compromiso de mitigación no ha sido cuantificado, y eso requiere de una revisión, puesto que en la discusión internacional es importante que los países puedan informar efectivamente respecto a cuál es su contribución a los objetivos tanto de la Convención como del Acuerdo de París, respecto a limitar el aumento de la temperatura, como mencionaba Astrid en un comienzo, y eso está directamente relacionado con los elementos de emisiones y la mitigación. Y también la necesidad de vincular esos ejercicios de cuantificación con la mejor ciencia disponible. Entonces, es un desafío que se identifica, que se puedan institucionalizar los procesos formales para la actualización consecutiva de las NDC en forma congruente con lo acordado en el marco del proceso multilateral. Respecto a la articulación político, legal, institucional, existe una gestión política técnica apoyada en la concepción ciudadana de la madre tierra, que puede ser útil para construir y catalizar las transformaciones que el Acuerdo de París mandata o requiere. Puede ser también posible que algunas metas de la NDC basadas en el PEDES sean de alguna manera incompatibles con la acción climática, como por ejemplo el aumento de la producción de alimentos o madera versus la conservación de masas forestales. Entonces, como desafío se identifica en esta arista el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza climática. Respecto a la articulación sectorial e intersectorial, se tiene que el MPD tiene un rol clave en la implementación del PEDES, pero surge la pregunta de cómo se integra la NDC y el seguimiento del NDC con el seguimiento del PEDES y con el rol que tiene la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra para hacer seguimiento a la acción climática. En cuanto a los esquemas de MRV, monitoreo, reporte y verificación, y EMANI, monitoreo y evaluación, con los instrumentos que ya existen, como el sistema de monitoreo de la madre tierra y cambio climático que debe liderar la PMT. Las metas sectoriales del PEDES ya mencionadas, sector energía, agua, bosques y agricultura, requiere de alguna manera ser traducidas a métricas de acción climática, de adaptación, resiliencia y mitigación. Entonces, como desafío, fortalecer los sistemas de información, el sistema de monitoreo de información de la madre tierra y cambio climático, para de esa manera avanzar en el reporte con base científica al proceso multilateral. En la articulación territorial,
tenemos que los planes territoriales de desarrollo integral, de alguna manera, no están hasta ahora formalmente vinculados con la implementación del NDC y particularmente con el seguimiento en el contexto del marco reforzado de transparencia. Entonces es fundamental que el seguimiento de la acción climática a nivel territorial pueda ser fortalecido, de manera que se pueda vincular los esfuerzos a nivel subnacional, a nivel territorial, con el monitoreo que se hace a nivel central y lo que se comunica al proceso multilateral de la Convención en base al nuevo régimen del marco reforzado de transparencia. En cuanto a la articulación social, ya lo mencionaba de alguna manera Lucía con la experiencia del Perú, es fundamental lograr un diálogo y generar la idea de que los compromisos climáticos deben ser construidos con legitimidad social. Entonces, es importante como desafío avanzar hacia la actualización y formulación del NDC con legitimidad social, involucrando a distintos sectores, academia, ciencia, sociedad civil y sector privado. Respecto a la articulación financiera, se identifica como necesario hacer una estimación del presupuesto requerido para implementar la NDC, así como también se identifica que ha sido posible lograr la movilización de algunos recursos en el contexto de financiamiento climático. Básicamente, ya lo mencionaba antes, es fundamental fortalecer la institucionalidad de gobernanza climática, los roles y responsabilidades. El análisis hecho ha permitido identificar, en base a entrevistas y trabajos de talleres de análisis con actores locales en el mes de enero pasado en La Paz, que pudiesen existir ciertos traslapes en los distintos roles que tienen los organismos involucrados. Es fundamental también ajustar las acciones metas y diseñar indicadores de cambio climático en base a la mejor ciencia disponible. Traducir la contribución nacional a términos indicadores del régimen climático, de adaptación y mitigación. Actualizar la NDC con acciones más ambiciosas, ya ha sido mencionado el llamado de la ciencia a tener una mayor ambición. Fortalecer las capacidades institucionales para el seguimiento de la acción climática en el contexto del marco reforzado de transparencia. También es fundamental generar la información y el análisis de riesgo de los sectores priorizados, lo que permita de esa manera tener mayor información para soportar las propuestas para acceso a financiamiento climático en el ecosistema internacional. Fortalecer también el sector forestal y agropecuario en la definición de metas, dado lo que yo mencionaba respecto a ciertas inconsistencias que pudiesen existir en la primera versión de la NDC. Y como factor crítico y fundamental es que la acción climática ambiciosa requiere de manera indispensable de una guía política clara del más alto nivel, y sin ella el acceso a financiamiento, el fortalecimiento de capacidades técnicas multisectoriales y una institucionalidad y gobernanza climática óptima y congruente no será posible. Y con eso les agradezco su atención. Este es un trabajo de todos. Voy a tratar de sintetizar los puntos claves de los comentarios al estudio presentado por Cristian, pero sobre todo para que veamos cuáles son los desafíos que tiene Bolivia como gobierno y como país. Vamos a tratar el tema muy rápidamente en 3 ejes temáticos: gobernanza climática, financiamiento climático y monitoreo y reporte de indicadores de cambio climático. Dentro de lo que es la gobernanza climática tenemos un aspecto muy grande. Podemos hablar de muchas cosas. Pero hablaremos primero de la estructura institucional. ¿Qué ha hecho Bolivia en este aspecto? Tenemos a nivel nacional un comité interministerial de seguimiento PEDES, que es nuestra planificación quinquenal, de seguimientos a los indicadores de ODS, pero desde esta gestión 2020 tenemos un seguimiento a los índices, a los compromisos e indicadores de índices. Este comité no lo hace un solo sector, una sola persona, una sola oficina. Está comandado por el Ministerio de Planificación, con nuestra unidad de estadística para ver rigurosidad estadística, con nuestra unidad de análisis y los sectores involucrados en este tema, obviamente de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, pero desde un enfoque integral.
Tenemos asimismo un comité de acceso a fondos ambientales y cambio climático, donde, encabezados por el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tratamos de priorizar y canalizar financiamiento climático en todo este tema. A lo regional, la norma nos dice que hay plataformas territoriales que involucran al sector público y al sector privado. ¿Cuál es el desafío? El desafío es transversalizar la agenda de cambio climático en una gestión pública y privada. No puede ser que el enfoque del cambio climático sea de un solo sector o de una sola oficina. Debemos, y lo han dicho la Unión Europea, Andrew, lo ha dicho en el caso de Colombia, Jessica, lo ha dicho en el caso de Perú, Lucía. Tenemos que transversalizar. Este es un enfoque multisectorial y multinivel. Todos debemos ir con un mismo enfoque, como lo hacemos con la pobreza. Es el mismo enfoque que se hace con el cambio climático. Política pública. Tenemos a nivel internacional los compromisos internacionales, nuestra contribución presentada y nuestros ODS. A nivel nacional tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, a nivel subnacional los planes territoriales, a nivel comunitario. Tenemos también los gobiernos de pueblos indígenas originarios. Dentro de toda la planificación, gracias a la ley del SPIE, tenemos incorporada en la normativa que toda la planificación, su monitoreo y seguimiento debe estar transversalizado con un enfoque de cambio climático, con un enfoque de gestión de riesgos y con un enfoque de sistemas de vida. ¿Cuál es el desafío? Ok, está la política pública, pero hay que operarla, hay que fortalecerla. Fortalecer las capacidades institucionales en todos los niveles de gobierno es algo primordial que debemos hacer para el futuro, para poder luchar contra el cambio climático a futuro. Elaborar el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático que hasta ahora Bolivia no lo tiene. Es una barbaridad, pero lo tenemos que hacer. En el marco normativo, mucho puedo decir. Puedo centrarme mucho en este tema. Tenemos una ley de madre tierra. Tenemos una ley 77, que es el Sistema de Planificación Integrada del Estado, donde te da la transversalización del cambio climático en todos los niveles del Estado. Tenemos el acuerdo, la ratificación del Acuerdo de París. Tenemos la ley 602 de gestión de riesgos. Y tenemos los decretos, varios decretos como la creación de la Autoridad de la Madre Tierra como una institución clave para enfrentar este tema. ¿Cuál es el desafío? Desarrollar normativa técnica con criterios e indicadores de mitigación y adaptación al cambio climático en todos los planos, de bosques, ordenamiento predial y demás. Financiamiento climático. Hay mucho que decir. Público tenemos, lo han dicho nuestros expositores hace un momento. En la ruta de los recursos del Estado tiene que estar recursos en cambio climático. Para Bolivia, nosotros tenemos los recursos que están en nuestro Tesoro General del Estado, pero también están aquellos de créditos porque es cooperación reembolsable. Yo me hago frente a un crédito, por lo cual para nuestra visión es ambos los recursos que tenemos que tomar. ¿Cuáles han sido los avances? Hemos tenido un apoyo impresionante en generar proyectos de inversión interesantes para el cambio climático. ¿Cuál es el desafío en la actual coyuntura del COVID? Es generar una programación de inversión pública focalizada en el cumplimiento de índices. Tenemos que lograr que la inversión pública esté enfocada en realmente los compromisos de los indicadores de nuestros índices. Tener la previsibilidad de la disponibilidad de los ingresos y los créditos. En la actual coyuntura yo creo que ningún país puede decir eso, pero ese es el desafío. Tenemos que ver y programar recursos para cambio climático. En el sector privado tenemos una norma que dispone recursos de responsabilidad social empresarial, pero el desafío es activarla. No lo hemos hecho, no está funcionando. Incorporar en el sector financiero privado la gestión de cambio climático es una prioridad que tenemos ahora como Estado. Generar que ambientalistas estén en una agencia de financiamiento de microfinanzas y que tengamos un enfoque de cambio climático y medio ambiente es algo que se tiene que trabajar desde ya. Cooperación internacional, ustedes lo saben. Tenemos grandes apoyos de la cooperación, la Unión Europea, el GEF, el GCF, en donación de recursos directamente al Estado, pero también asistencia técnica de la GIZ, la Unión Europea, Naciones Unidas, ahora NDC Partnership en cambio climático. ¿Cuál es el desafío futuro? El desafío es actualizar permanentemente el mapeo de los financiadores en cambio climático. Tenemos que, ahora, cada día, cada mes, hay una ventana para cambio climático.
no solo de los cooperantes tradicionales bilaterales, también de los multilaterales y de nuevas agencias. Debemos tener mapeado como Estado, como Bolivia, identificar cuáles son, diferenciar cuáles son, cómo son, quiénes son. Al mismo tiempo, gestionar nuevos mecanismos de financiamiento climático. La exministra de Medio Ambiente del Perú ha gestionado 1.500 millones de dólares para el Perú en su gestión. Eso es lo que tenemos que lograr como Bolivia y nos estamos aplazando. Incorporaremos pago por resultados, compensaciones, incentivos, veremos, pero hay que trabajarlo ya. Una estrategia de financiamiento que diga todo lo anterior. Tenemos que tener una estrategia, avances muy pocos. Tenemos un programa de país un poco limitado, es un borrador. Tenemos una programación de financiamiento, que es nuestra cartera natural de financiamiento. ¿A qué tenemos que ir? A un pipeline de proyectos en cambio climático, a un programa país fuerte y fortalecido y una estrategia de implementación de la nueva ampliación con los indicadores de cambio climático. Siguiente, por favor. Muy rápido, monitoreo, evaluación, ya todos lo han dicho. El dicho como economista que yo digo, lo que no se mide no se ve y no existe. Es decir, tenemos que medir lo que tenemos, lo poco que tenemos en cambio climático. Y esa es nuestra gran debilidad. ¿Cuáles son los avances? Sí hay una plataforma integral del Estado en el Ministerio de Planificación, sí tenemos un infoespía interesante de varias información. Tenemos un RIME, un registro de indicadores de monitoreo y evaluación dentro del sistema de planificación, donde te permite hacer seguimiento y desde este año lo estamos operando con los NDCs. Tenemos sistemas sectorializados de información, ABT, CERNAP, INRA, ENDE, MAYA, gobiernos municipales, ONGs, lo hemos visto. Cuando hemos hecho la estrategia de rehabilitación de las áreas incendiadas en el departamento de Santa Cruz, cómo nos han apoyado con la información excelente las ONGs y las universidades. ¿Cuál es el desafío? Generar una Big Data en cambio climático. Tenemos que incorporar un sistema de información de monitoreo y evaluación que integre todos los sistemas sectoriales y que sea de apoyo para la generación del reporte a la convención, pero también de la planificación y tener un norte en cambio climático. Por último, muy rápidamente, ya lo han dicho, pero hagamos un poquito de conciencia de dónde estamos en toda la ruta crítica. Hemos hecho la elaboración y comunicación, hemos logrado ratificar nuestra contribución, hemos logrado tener ya un aporte como Bolivia puestas en la palestra. ¿Qué deberíamos tener ahora 2020? Una revisión mejor y preparación para la implementación. Tener un análisis de brechas y una alineación a los ODS y un desarrollo de una hoja de ruta de índices. No lo tenemos. Al día de hoy no puedo decir que esto lo tenemos. ¿Nos hemos aplazado en estos últimos años? Sí. Tenemos que generar una revisión inmediata de un análisis de brecha y de información del actual índice para entrar a una implementación de forma y en cara a una planificación de largo plazo. Es muy importante la participación de todas las partes interesadas, el análisis político, la integración y la alineación. Es importante ver este tema como un problema que va en un globo entre todos, no solo como un sector de gobierno de Estado de turno, no solo como un sector de los pueblos indígenas que piden este tema. Estamos hablando de trabajar conjuntamente gobierno central, gobierno local. El municipio es parte imprescindible de trabajar este tema. Sociedad civil, empresa privada, pueblos indígenas, todos alineados en un solo frente, tenemos que generar una coordinación y una gobernanza climática de la mano de la cooperación, de la mano de la asistencia técnica de aquellos que nos ayudan en los indicadores y en la métrica, y generar los financiamientos adecuados, el presupuesto, para lograr la lucha, el enfrentamiento al cambio climático. ¿Eso deberíamos haberlo logrado ya? Sí. ¿No lo hemos hecho? No, pero no es tarde. Muchos países están como nosotros. Nosotros estamos mucho menos, como nos lo ha mostrado nuestra colega de Perú, pero nosotros estamos avanzando. Es interés de este gobierno, de la presidenta Áñez, lograr un impacto en este año de ambición
de ajuste de nuestros índices y de presentar indicadores de ambición. ¿Para qué? Para llegar al 2025 con una NDC implementada y generando una evaluación ya para otra nueva ambición. ¿Cuál es el reto? Incluir nuevos actores. Estaba viendo en el caso de Perú, tiene salud. ¿Cómo no vamos a incluir salud en esta pandemia COVID? Porque ya se lo ha dicho, el Banco Mundial lo ha dicho, NDC Partnership lo ha dicho, el BID lo ha dicho. Todo lo que se haga en política de desarrollo a partir de ahora tiene que tomar en cuenta no solo el COVID, sino la lucha del cambio climático. Si no, no lo vamos a lograr. El mensaje que quiero que quede con esto. El desafío es grande, pero depende de todos nosotros. Ahí donde cada uno de ustedes que nos están oyendo lo sabe. Desde la academia, desde la ONG, desde el sector privado, desde el sector financiero, desde la empresa, desde el municipio, la gobernación, desde el gobierno central. Tenemos que lograr que el enfrentamiento al cambio climático comience hoy, porque si no vamos a arrepentirnos mañana. Muchísimas gracias. El mundo ha cambiado con el COVID-19 y el mundo está cambiando porque ya estamos entendiendo los efectos del cambio climático mundial sobre la economía local, sobre la economía nacional. Estamos ante una situación que realmente va a continuar y no solo a través de las pandemias que están lógicamente consideradas como uno de los efectos de la forma en la cual los seres humanos han venido llevando adelante su proceso de desarrollo. Entonces estamos en un momento, yo creería, de análisis, ¿no? Y de definir un poco cuál va a ser el futuro de la humanidad y no es diferente para cada uno de los países. Y creo que es importante entender que el contexto internacional global ha cambiado justamente para poder enfocar de manera adecuada, transparente y clara cuál va a ser, digamos, el rol de los compromisos que los países están en este año, ojalá revisando y ojalá incrementando la ambición para poder justamente evitar, ¿no?, el desastre que se nos viene, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que también es importante, en el caso de Bolivia, estamos en un momento muy particular, en un momento político interesante, y es un momento de cambio, es un momento donde tenemos que dar la vuelta, tenemos que cambiar la dirección y redefinir un poco cuáles son las prioridades en desarrollo que debemos de alguna manera tomar en cuenta. Las discusiones internacionales sobre esta temática nos muestran de que si bien la economía global se cae, la pregunta es cómo la vamos a reemplazar y qué es lo que vamos a enfocar en ese proceso de reemplazo. En el caso de Bolivia, y simplemente para comentarles, y lo que mencionaban, de que, bueno, las emisiones de Bolivia, el 80% de las emisiones vienen del sector cambio uso del suelo, el 20% del resto, con lo cual las oportunidades, digamos, que se tiene para el país están fundamentadas en soluciones basadas en la naturaleza, y estas soluciones basadas en la naturaleza tienen que estar completamente conectadas con una estrategia de desarrollo del país que de alguna manera debiera salir del extractivismo y enfocarnos, digamos, en un esquema de desarrollo más enfocado en productos asociados, por ejemplo, a validar las funciones ecosistémicas que tenemos en el país. En el caso, obviamente, del sector eléctrico y en general, tenemos una excelente oportunidad en un proceso de transición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar tecnologías de bajas emisiones, pero todo esto tiene que estar absolutamente conectado también con salir de un proceso, digamos, posiblemente de desastre económico. No sabemos todavía, no tenemos la claridad de hasta dónde va a llegar. Entonces, el desafío para los países en desarrollo en este momento es enorme, ¿no?
tenemos que mantener nuestras tasas de desarrollo al mismo tiempo de salir de esta situación de pandemia, pero también encontrar cómo incorporar las variables de cambio climático en todas estas líneas. Entonces yo creo que es importante entender que el nuevo contexto es otro, que el paradigma ha cambiado y de ahí hacia abajo poder discutir y conversar, digamos, adecuadamente en estas temáticas, ¿no? A ver, tal vez ya entrar en temas y creo que vale resaltar muchos de los comentarios que hemos recibido y excelentes presentaciones. Creo que el tema de finanzas sostenibles es fundamental, ¿no? Y también ha sido mencionado. Entonces tenemos que tratar de desarrollar y ver la manera de que todo el sector financiero boliviano pueda ver la manera de acceder a estas fuentes de financiamiento sostenibles, para lo cual va a requerir no solamente el apoyo del gobierno, pero también del contexto internacional para desarrollar esto y poder acceder a este financiamiento de cambio climático que está disponible. El otro tema que creo que es fundamental es un poco recordando lo que nos comentaba la colega de Perú, es que el NDC tiene que ser revisado y reconstruido fundamentalmente basado en la capacidad de implementación que se tiene en el país. Entonces, un análisis de todos los sectores, etcétera, siempre y cuando podamos también entender cuáles son las potencialidades, los desafíos en la implementación de los proyectos y actividades, ¿no? Y el otro tema que también quería destacar fundamentalmente es el tema de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que son absolutamente claves para esto. También se lo decía, necesitamos ser capaces de medir y monitorear todo lo que está ocurriendo en el país desde el punto de vista de emisiones y desde el punto de vista también de las actividades de adaptación. Entonces, eso nada más comentar y indicar de que Bolivia está en un proceso de discusión profunda, interna, y creo que vemos que nuestra visión de desarrollo inevitablemente va a cambiar, se va a adaptar y se va a adecuar, y creo que va a ser muy positivo para todas las actividades asociadas al tema de cambio climático. Tenemos una estructura institucional planteada, pero debemos de alguna manera pasar de la retórica a la acción concreta y justamente en este gobierno estamos en ese trabajo, ¿no? De comenzar ya a reconstruir todo lo que se requiere en términos de información técnica, que claramente no la tenemos, pero se puede reconstruir muy rápido. Una de las cosas interesantes de a veces llegar tarde a algunos de los procesos es que podemos aprender de lo que los otros países han hecho y no cometer los mismos errores, y entonces avanzaremos bastante más rápido. Eso, y además el tema de participación, que creo que es fundamental, el cómo generar este proceso de discusión interna con la participación de todos los sectores y sobre todo de los jóvenes, que creo que son realmente los más importantes, porque ellos son los que van a recibir lo que les estamos dejando. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este webinar, en el cual hemos abordado temas importantes vinculados con las contribuciones nacionalmente determinadas en Bolivia, América Latina, gobernanza, transparencia y financiamiento climático. Agradecemos a todas y todos por su participación. Feliz día y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.